Bueno, bendiciones para todos mis hermanos del canal La Restauración. Es una bendición que el Señor nos permite, hermanos, como siempre, poder administrar la palabra del Señor. Hablaba el hermano Antonio de que si hoy pudiese compartir una palabra, y por supuesto siempre que donde hay necesidad y donde hay gente, siempre es maravilloso siempre el predicar y, y bendecir a las vidas con la hermosa palabra que es nuestro Dios. Y hay algo que el otro día, si os hagáis, Pablo le daba un consejo a su hijo Timoteo. Le decía: Timoteo, dice, mientras que yo vaya, lo más normal es que le dijese, mientras yo vaya, dice, tú espérame. Eso sería lo más lógico. Y eso es lo que nosotros podemos decir a algunos de nuestros hijos o a algunos de nuestros amigos o familiares. Le podíamos decir, mientras que yo voy, tú espérame aquí. Pero sin embargo, Pablo le dice el consejo fiel, un consejo maravilloso y extraordinario. Le dice, mientras tanto que yo voy, dice, ocúpate, glorioso Dios. Dice, ocúpate. Y la palabra ocupar significa, hermanos, es autodisciplinarse. Es decir, que no se deje vencer por el cansancio. Vencer por encima de la pereza, por encima de aquello que te pueda entretener, que se autodiscipline por encima de su propia carne. Dice, ocúpate, que no haya descanso en ti. Y quiera Dios en esta tarde que la palabra hoy venga bendiciéndonos, autodisciplinándonos de una manera que pase sobre encima de nuestra toda pereza, de nuestro cansancio, de todo pensamiento negativo, de toda distracción como es la tele, cosas que son secundarias, pero lo maravilloso de todo es la palabra de Dios. Y bueno, meditando en qué podía compartir, hermanos míos, no quisiera extenderme mucho, como el otro día. Creo que con 20 minutos, hermanos míos, será suficiente, pero sí es un tema que estaba tomando apuntes el otro día, y es de que como muchas personas, a veces Jesús hablaba sobre el reino de Dios, cuando Jesús estaba en la tierra. Y hay mucha gente que cuando Jesús hablaba siempre del reino de Dios, no siempre se refería, hermanos míos, al mismo reino, ¿vale? No siempre se refería al mismo reino. Y también hablar sobre esto y ya de paso de que cómo entrar en el reino de Dios, ya que el Señor hablaba sobre el reino de Dios y que no siempre se refería al mismo reino, lo vamos a ver por textos bíblicos, y también como añadiente hablaremos de cómo entrar en el reino de Dios que Dios nos hablaba. Y bueno, para esto, hermanos míos, nos es necesario tocar un texto, y el texto se encuentra en el libro de Juan. Hermano Antonio, si se escucha mal o cualquier cosa, pues me lo dices, hermano, me cortas con toda libertad. Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso del 1 al 8, es necesario leerlo. Dice, habla, el rótulo dice, Jesús y Nicodemo. Dice, y había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, atención, que el que no naciera de nuevo, ven, aquí está hablando de nacer de nuevo, dice, no puede ver, atención, ahora dice, el reino de Dios. Dice, versículo 4, dice, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso he de entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer.
Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino, otra vez hablando del reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye el sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni aun a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén a su palabra, hermanos míos, glorioso Dios. Damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Bueno, miren, hermanos míos, toda persona que escudriña la palabra y que nos gusta meditar en la palabra, si no quiere caer en un error doctrinal, hermanos míos, debemos de tener en cuenta que toda escritura menciona reino de Dios o reino de los cielos. La escritura menciona reino de los cielos o reino de Dios, pero no siempre, hermanos míos, se refiere al mismo reino. Las escrituras mencionan, hermanos míos, tres reinos diferentes: el reino celestial, el reino milenial y el reino de la gracia. Miren, y el primero es el reino celestial. Dice en el libro de Hechos capítulo 14 y versículo 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ven? Pero ahora también dice en el libro de Mateo capítulo 7 y verso 21, dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues miren, este reino no está, es decir, no alude a un lugar en el cielo. Este reino, tengo que decir, que alude a un lugar y es el cielo. Está hablando del reino del cielo. Pero ahora nos encontramos con un segundo reino y es el reino milenial. Y en el libro de Mateo capítulo 23 y versículo 34 dice la palabra, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ven? ¿Se da ustedes de cuenta? En el libro de Mateo capítulo 25 y 34 dice, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también hay otro texto que dice, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio a todas las naciones. Pues miren, este reino que está hablando estos dos textos está aludiendo a un tiempo, no en el cielo, sino a un tiempo en el futuro. Está hablando del reino milenial, cuando se establezca el reino milenial en la tierra. Estos dos textos se refieren a un tiempo futuro. Ya no es un reino del cielo, sino que está hablando en un reino de futuro que se establecerá el reino en la tierra. Pero ahora, el tercero, hermanos míos, es la gracia de Cristo. Dice en el libro de Mateo capítulo 3 y verso 2, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿ven? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también en Lucas dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está en vosotros. Gloria a Dios. Miren, vendrá, hermanos míos, el día en que estaremos en el reino celestial, en el tercer cielo, celebrando las bodas del Cordero. También llegará, hermanos míos, el día en que estemos en el reino milenial en calidad de esposa, vestida de lino fino y reinando con Cristo. Pero lo que
ya es un hecho, hermanos míos, es que hoy y ahora mismo, quien hemos nacido de nuevo, estamos dentro de un reino, y es la gracia de Cristo. Como está escrito en la palabra, en el libro de Colosenses capítulo 1 y verso 13, dice: Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora bien, hermanos míos, Cristo dijo a los judíos, en el libro de Mateo capítulo 16 y versos 2 y 3, dice: cuando anochece, dice, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene árboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está nublado. Y dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la leña de las señales de los tiempos no podéis. Miren, los judíos no sabían diferenciar el orden de los tiempos y malinterpretaron las profecías. Pensaron que Cristo, hermanos, había nacido, ¿para qué? Para establecer el reino. Y los judíos pensaban que Cristo formaría y encabezaría un poderoso ejército, donde tomaría un caballo, una espada para destronar a Herodes, para derrocar, hermanos míos, y quitar al imperio romano, que estaban siendo esclavos de aquel ejército romano, y a los demás reinos gentiles, hermanos míos, para establecer el reino prometido a David. Es por eso, hermanos míos, que intentaron hacerle rey a Jesús. Pero en lugar de esto, hermanos míos, se encontraron con un hombre que predicaba la no violencia. Que en vez de un lugar de llevar a caballo de guerra, lo que él tomaba era un asno de carga. Que en lugar de espada, hermanos míos, lo que él usa es el perdón. Y en vez de un poderoso ejército que él pudiese usar, tiene como seguidores a una pandilla de leprosos, de mendigos, de publicanos, de pescadores y mujeres de mala reputación. Así que en vez de hacerle rey, lo que le hacen es que le crucificaron. Pero Cristo, hermanos míos, dejó bien claro que no vino a derrocar a los hombres para establecer un reino físico. Él dijo en el libro de Juan capítulo 18 y verso 36, mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Mi reino, dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Mis servidores, tiene siervos. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Gloria tenga nuestro Dios. Miren, los imperios que él vino a destruir no eran físicos, sino que eran espirituales y también invisibles. Y concretamente, hermanos míos, 3 eran los imperios a los que Cristo vino a destruir. 3 gigantes invencibles por el hombre. Y uno de ellos es que él vino para condenar al pecado. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 3, dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Y también dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, dice, el que no conoció pecado se hizo pecador. Oh, gloria a Dios. Pues entonces él vino a destruir ¿el qué? El pecado, para condenar al pecado. Pero también vino, hermanos míos, para vencer
Por segundo, para juzgar y despojar al imperio satánico, que el Señor lo reprenda en esta noche. Por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 2 y verso 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbres. Oh, éramos sujetos, hermanos míos, pero el Señor vino también para juzgar y despojarnos del imperio satánico. Pero también hay otra tercera cosa que el Señor vino para destruir, y vino para arrebatar las llaves y la autoridad a la muerte. Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 18, diciendo: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo, oh glorioso, esto es gloria bendita, hermanos míos, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Miren, algunos cristianos de hoy, de forma similar a los judíos, también nos estamos equivocando sobre cuál es la naturaleza y el propósito del reino de Dios. Es decir, ya que hemos llegado a creer en el reino de Dios, consiste en cumplir con ritualismos religiosos, tales como las celebraciones de cultos, de bautismos en agua, participar de la Santa Cena, de ofrendar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque esto es importante, porque es importante, pues que son ordenanzas de Dios, esto no es esencialmente el reino de Dios. Más aún, el que hace los rituales religiosos, lo primero y lo más importante en su vida, no está dentro del reino de Dios, sino dentro de una religión. Y las Escrituras revelan son las características y los propósitos del reino de Dios. Y lo vamos a ver. Dice en el libro de Romanos, la primera que encontramos es en Romanos capítulo 14 y versículo 17. Y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni justicia. Es paz y gozo en el Espíritu. ¡Qué maravilla! ¿Ven? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que el reino de Dios no es una fuerza social, ni una fuerza política, ni tampoco una ONG. El reino de Dios, hermanos míos, es algo más protocolo. Ritualismo, ceremonias, religiones. El reino de Dios es una teocracia. El gobierno del Espíritu Santo es dentro del corazón de los creyentes. Es la influencia directa del Espíritu Santo gobernando las mentes, gobernando el corazón, gobernando las emociones, gobernando los sentimientos y los pensamientos de los hombres. Miren, la Escritura revela la existencia de esta teocracia en el corazón del creyente por el Espíritu. Dice en Juan capítulo 3 y verso 8, dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene y a dónde va. Pues miren, ¿cómo vemos el reino de Dios? Es la influencia del Espíritu Santo en nuestro ser. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos, para ayudarnos a orar,
para corregirnos, para inclinarnos nuestros corazones, hacer la voluntad, para advertirnos del mal que se pueda venir, para santificarnos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es una lástima, hermanos míos, que aún dependamos enteramente del gobierno y de las administraciones pastorales. Es lamentable, hermanos míos, que después de tanto tiempo en el Señor, aún seamos tan niños como para tener la necesidad de levantarnos a cada llamado en cualquier momento para que oren por nosotros, que está bien, pero lo tomamos como si fuese a la ligera. Y más lamentable es que después de tantos años en el reino, aún haya cristianos dominados por sus pasiones, dominados por sus pensamientos. Pablo en cierta ocasión dijo a la iglesia de Corintios, diciendo, ojalá si nosotros, estaba hablando de los apóstoles, dice, ojalá si nosotros reinaseis. Y dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. La Escritura dice, en el libro de Romanos capítulo 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos. Alabado sea el nombre del Señor. No quiere, hermanos míos, el apóstol San Pablo que nuestros cuerpos estén bajo la ley, sino que estén bajo la gracia. Y ahora también nos encontramos en otro texto en 1 de Corintios. Me es necesario mencionar, hermanos míos, muchos textos, porque es una palabra, hermanos míos, que hay que tocar textos para que no haya muchas confusiones. Dice en 1 de Corintios capítulo 4 y verso 20, dice, porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en el poder. Gloria a Dios. Es decir, que no es una mera filosofía o psicología, sino es poder de Dios en acción. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nuestra capacidad promueve o proviene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu, hermanos míos, vivifica. Alabado sea el nombre del Señor. El reino de Dios es un ministerio de espíritu, poder de Dios en acción, capaz de vivificar, de liberar y de transformar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y tercero, hermanos míos, dice en el libro de Lucas capítulo 11 y verso 20, dice la Biblia, sino por el dedo de Dios echo fuera demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos míos, el reino de Dios, una fuerza espiritual capaz de paralizar y anular el reino satánico. Miren, Satanás tiene un reino formado por demonios y su reino se está extendiendo a cada país, a cada ciudad, a cada pueblo, a cada familia, a muchos hogares. Se está introduciendo en la política, en la justicia, en los colegios y en cada institución humana. Está alcanzando a hombres, a mujeres, a jóvenes, como lo podemos ver, a ancianos empujados a las drogas, al alcohol, al juego, a la lascivia, a la violencia, al suicidio, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ni la filosofía, ni la psicología,
Ni la política, ni la religión, ni ninguna institución o ONG es capaz de detener, hermanos míos, a Satanás. Solo hay una la cual la puede parar. Solo la iglesia, la cual vive dentro del reino de Dios, es capaz de detener, de neutralizar, de derrocar el reino satánico en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el libro de Lucas capítulo 10 y verso 19, diciendo: he aquí, le dice el Señor, he aquí, os doy potestad. Y hoy el Señor te está dando potestad, te ha dado el Señor a ti potestad. ¿Para qué? De hollar serpientes y sobre todo escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y dice la Biblia, y nada os dañará. En el libro de Marcos dice: y estas señales seguirán a los que creyeron. En mi nombre echaron fuera a demonios. Esta, hermanos míos, es una de las tareas más importantes de la iglesia. Es la de paralizar el reino de Satanás y extender el reino de Dios en los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, hemos hablado, hermanos míos, acerca de que siempre cuando se mencionaba los reinos de los cielos o el reino de Dios, no siempre se refería al mismo reino. Pues en uno de ellos se hablaba del reino celestial, que era el lugar del cielo. Se hablaba acerca del reino milenial, que es un reino, estaba aludiendo a un tiempo futuro. Y tercero, estaba hablando sobre la gracia de Cristo, que esto lo que estaba refiriendo era porque el reino de Dios está en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora bien, hermanos míos, hemos hablado de esto y ahora como también debemos de decir, ya que hemos hablado del reino de Dios, surge otra pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cómo debo de entrar en ese reino? ¿Cómo puedo entrar en ese reino de Dios? Pues primero tengo que decirte, hermanos míos, que no es por conocimiento. No es por conocimiento. Quien tiene conocimiento de las Escrituras, quizás pueda estar muy lejos del reino de Dios. Pero no todo el que tiene conocimiento está dentro del reino. Posiblemente, hermanos míos, haya teólogos, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, puedan ser que haya muchos teólogos que estén poseídos por demonios. Entonces, para entrar en el cielo no es por conocimiento. Segundo, tampoco no es por la religiosidad. Porque si fuese por religiosidad, ¿se acuerdan de aquel pasaje de una mujer que tocó el manto de Cristo y fue sana y fue salva? De lo contrario, hermanos míos, un soldado romano se puso, dice la Biblia, se puso la túnica y no ocurrió nada. A la mujer, hermanos míos, no le salvó el manto, sino lo que le salvó fue Cristo. Y Jesús tiene que decir, dice, de mí, está hablando, dice, ¿quién ha salido? ¿Quién me ha tocado? Porque de mí, dice, no está hablando, no del manto, dice, ¿quién me ha tocado? Que de mí ha salido poder. Gloria a Dios. Hermanos míos, la fe fue la mano que arrancó este poder de la deidad de Cristo. No son los símbolos religiosos ni las reliquias sagradas lo que salva pecador, sino la fe en Cristo. Y algunos de los judíos que se convirtieron al cristianismo, arraigados en sus tradiciones religiosas, obligaban a los gentiles a que se circuncidaran. ¿A qué? A que cumplieran lo que en aquel día del reposo. Entonces Pablo escribió a la iglesia de Gálatas y les dijo, en el capítulo 6 y verso 15, diciendo, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Alabado sea
el nombre del Señor. Pues por lo tanto, para entrar en el reino de Dios no es por conocimiento, no es por religiosidad, pero ahora también hay una tercera, no es por herencia. Por eso, si se acuerdan de aquellos hombres que Jesús le estaban siguiendo en el libro de Juan capítulo 8, 31, les dicen, el Señor les dice, seguidme. Y ellos creían que eran hijos de Dios, por el mero hecho, de hermanos míos, de ser de la descendencia de Abraham. Mas Jesús les dice que eran hijos del diablo. Porque aunque fueran, hermanos míos, y se parecieran a Dios, pero por dentro se parecían al diablo. Y la salvación no es por herencia, sino por experiencia, la experiencia del nuevo nacimiento. Vivir en una casa cristiana, o ser hijo de un cristiano, o ser hijo de un responsable o de un apóstol, no me convierte en un hijo de Dios. Mis hijos no son cristianos y se salvan por ser mis hijos de un ministerio de Cristo. Necesitan nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora hemos visto que no se entra al reino de Dios ni por conocimiento, ni por ser religioso, ni por herencia. Pero también hay una cuarta, que tampoco no es por el pago de un precio. Y no es un pago de precio, hermanos míos, así como aquel hombre llamado Simón, que porque la imposición de las manos que ponían los apóstoles se daba al Espíritu Santo. Entonces Simón les ofrecía diciendo, dadme también a mí esa potestad. Dice, dádmela, para que a cualquiera que yo también poniera mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por el dinero. Gloria a Dios. Para entrar en el reino de Dios, no es por el conocimiento, no es por ser religioso, no es por herencia, ni tampoco es por precio. Entonces, ¿qué significa, hermanos míos, nacer de nuevo? Es la redención del espíritu humano a través de la palabra del Espíritu para poder dominar el pecado que aún sigue en el alma. ¿Y quién obra en un nuevo nacimiento? Es la intervención de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en el corazón del pecador que cree y acepta la gracia de Cristo en su vida. Gloria a Dios. El niño no interviene ni sufre en el nacimiento. Quien interviene y sufre es la madre que da a luz. Cristo es quien sufre para que hoy seamos todos hijos de Dios. Pero también surge otra pregunta. ¿Cuál es el resultado del nuevo nacimiento? Sinónimos del nuevo nacimiento es regeneración, circuncisión, nueva creación, resurrección espiritual, cambio de corazón de piedra por uno de carne, participar de su naturaleza. Y cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, no estaba exigiendo a Nicodemo de que se esforzara por nacer de nuevo, sino lo que le estaba enseñando, la forma en que Dios obraría para la salvación, hermanos míos, del hombre bajo el nuevo pacto, que sería por gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.